Tras quedar viuda repentinamente, María no se atrevía a conducir el coche de su esposo, pero al limpiar sus pertenencias de la guantera antes de venderlo, encontró algo que dio un vuelco a su vida. Bienvenidos a nuestro canal. Si les gusta nuestro relato, no olviden suscribirse y darle me gusta. Gracias por su apoyo y que disfruten de la historia. María removía mecánicamente el té frío. La cucharilla tintineaba suavemente contra la taza, un sonido que antes irritaba a Javier. Ahora, ese sonido llenaba el vacío que se había formado en su apartamento tras su muerte. 32 días, pensó ella. 32 días sin ti. Un rayo de sol se filtraba por las cortinas mal cerradas, iluminando una foto familiar. Javier, sonriendo, abrazaba a María y a su hija en una playa de Cádiz. El último verano juntos, el último, como ahora sabía. Desde el dormitorio se oyó el portazo de una puerta. Lucía se había encerrado otra vez. María suspiró. 17 años, una edad difícil incluso en circunstancias normales, y más aún tras una tragedia familiar. Lucía, el desayuno está listo, llamó María, aunque sabía de antemano la respuesta. Silencio, solo silencio. Ese vacío agotador que llenaba su hogar desde hacía semanas. María se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Abajo, en el estacionamiento, estaba el coche negro de Javier, cubierto de polvo y salpicaduras de barro. Javier nunca habría permitido que su coche estuviera así. Un coche es el rostro de un hombre, solía decir, mientras lo limpiaba a fondo cada fin de semana. El móvil vibró sobre la mesa. Era el banco, otro recordatorio de un pago atrasado. Tras el funeral, María tuvo que lidiar con los papeles de Javier y descubrió algo impactante. Javier, siempre tan cuidadoso con las finanzas, había dejado deudas considerables. Tiene que ser un error, le dijo entonces al gerente del banco, nerviosa, jugueteando con la correa de su bolso. Javier no podía, siempre fue tan meticuloso. El joven de traje la miró con compasión fingida. Lamentablemente, la deuda está documentada. Tal vez su esposo tuvo gastos imprevistos. Esa frase la hirió. Algo en el tono del gerente insinuaba que Javier podría haber tenido una vida secreta, pero ella desechó la idea. Javier no era perfecto, pero nunca dudó de su fidelidad. La puerta de la habitación de Lucía se entreabrió. La chica pasó a la cocina sin levantar la vista. Su cabello oscuro, recogido en un moño descuidado, llevaba días sin peinarse. ¿Hoy vas a la universidad?, preguntó María, intentando conectar. No, respondió Lucía secamente, sirviéndose café. Es un día libre. Era mentira. María conocía el horario de su hija, pero no quiso discutir. Desde aquel terrible día en que recibieron la llamada del hospital, Lucía se alejaba más, construyendo un muro entre ellas. Estoy pensando en vender el coche de papá, dijo María, observando la reacción de su hija. Lucía se quedó inmóvil, con la taza a medio camino de la boca. ¿Para qué? Su voz tembló, revelando emociones contenidas tras su aparente indiferencia. Solo está ahí parado, y necesitamos el dinero. María intentó sonar calmada, aunque por dentro todo le dolía al hablar de finanzas con su hija. ¿O es que quieres deshacerte de todo lo que recuerda a papá? ¿Tan rápido sigues adelante? Lucía dejó la taza con fuerza. El café salpicó el mantel claro. Eso no es justo, susurró María, sintiendo un nudo en la garganta. No quiero borrar los recuerdos, solo necesitamos seguir viviendo. Vive como quieras, dijo Lucía, y salió dando un portazo. María se quedó sola otra vez. En el café, Carmen removía su café con energía, observando a María tras sus grandes gafas de diseño. Los brazaletes de colores en su muñeca tintineaban, su accesorio inseparable. «Te ves fatal, amiga», dijo sin rodeos, chasqueando los dedos para enfatizar, como siempre. El café con ventanales estaba lleno de clientes matutinos. Tras los cristales, la vida seguía su curso. «Gracias por el cumplido», sonrió débilmente María. «No seas sarcástica». Carmen se ajustó un mechón pelirrojo. «Voy a vender el coche de Javier.
dijo María, yendo al grano. Carmen asintió con decisión. Sus brazaletes sonaron de nuevo. Por fin una idea sensata. ¿Para qué lo quieres? Ni siquiera conduces bien. Vale, me callo. Levantó las manos al ver la cara de María. Sé conducir, dijo María con firmeza, recordando cómo siempre cedía el volante a Javier. Solo que él siempre insistía en conducir. Y no solo en eso le cedías. Carmen alzó una ceja con complicidad. ¿Cuándo verá el comprador el coche?, preguntó, tamborileando con sus uñas largas. Mañana. Tengo que limpiar las cosas de Javier de la guantera. Carmen la miró fijamente. ¿Quieres que te acompañe? Si no, lo pospondrás eternamente, como con tus clases de inglés. Esa noche, María estuvo mirando el coche desde la ventana. En su familia, la regla tácita era: Javier al volante, María al lado. Solo había conducido su coche 2 veces, cuando aprendía a manejar y cuando Javier se lesionó la mano hace 3 años. Puedo hacerlo, se convenció. Es solo un montón de metal, no una parte de Javier. Abrió el armario del pasillo, encontró las llaves de repuesto, respiró hondo y bajó decidida. Estaba fresco. Lloviznaba. María se acercó al coche, pasó la mano por el capó húmedo, abrió la puerta y se sentó al volante. El olor de Javier, mezcla de su colonia, el cuero de los asientos y algo indescriptiblemente suyo, la envolvió. Aferró el volante, luchando contra el impulso de salir corriendo. «Cálmate», susurró. «Solo respira». Tras unos minutos, abrió la guantera para ordenar su contenido antes de la visita del comprador. Había cosas comunes: el manual del coche, documentos del seguro, un par de gafas de sol, un cargador. María las sacó metódicamente, apilándolas en el asiento del copiloto. En el fondo, algo brilló. Metió la mano y tocó un objeto pequeño, una memoria USB, negra, sin marcas, salvo una pegatina con la letra E. «Qué raro», pensó. Nunca la había visto. La giró en sus manos. Javier era muy organizado. Todos sus archivos estaban en el ordenador de casa o en la nube, ordenados por carpetas. ¿Qué podía haber en esa memoria? La guardó. Terminó de limpiar la guantera y volvió al piso. Lucía no había regresado. María se detuvo en el salón, sintiendo el peso del silencio. «¿Quién soy ahora?», pensó. No esposa, viuda. Incluso sonaba diferente. El ordenador zumbaba suavemente. María se sentó, giró la memoria en sus dedos. Ese pequeño rectángulo negro con una E desconocida aceleró su corazón. Conectar la memoria era cruzar un límite, invadir la privacidad de Javier. Él siempre separaba lo personal de lo compartido. Nunca revelaba sus contraseñas. Pero ahora no había opción. Con un suspiro, conectó la memoria. En la pantalla apareció una carpeta sin nombre, solo un icono. Al abrirla, encontró decenas de archivos, cartas, fotos, documentos con códigos y números. Abrió el primer correo, fechado 2 años atrás, y se quedó helada. «Querido Javier, gracias por aceptar ayudar. Elena». ¿Quién era Elena? En 14 años de matrimonio, nunca había oído ese nombre. Abrió más correos. Con cada uno, su rostro palidecía y sus manos se enfriaban. El hombre al que creía conocer al detalle resultó ser un desconocido con una vida secreta. Escuchó la puerta. Lucía había vuelto. «¡Mamá, ¿dónde estás?», gritó desde el pasillo. María no respondió, paralizada frente al monitor. Una foto mostraba a una mujer joven con rasgos suaves, junto a un niño pequeño, ambos abrazados por Javier, sonriendo con esa sonrisa que María creía exclusiva para su familia. «Mamá, ¿qué haces a oscuras?». Lucía encendió la luz. María dio un respingo y cerró la ventana del ordenador. Sus manos temblaban, pero intentó sonar normal. Solo revisaba unos documentos. Lucía se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. «¿Algo serio? Tienes cara rara».
María se pasó la mano por la mejilla, como queriendo borrar sus emociones. No, solo estoy cansada. ¿Tienes hambre? Puedo calentar algo. Ya comí en casa de Sofía, dijo Lucía, y se dirigió a su cuarto, pero se detuvo. Entonces, ¿te decidiste a conducir el coche de papá? María asintió, sin confiar en su voz. Mañana viene el comprador, a las 11. Lucía guardó silencio, luego dijo sin volverse: Estás borrando a papá de nuestras vidas demasiado rápido. Antes de que María pudiera responder, su hija cerró la puerta, esta vez sin el habitual portazo, lo que dolía aún más. María esperó a que los pasos de Lucía se desvanecieran y volvió a abrir la memoria. Su corazón latía con fuerza. Una carpeta con documentos, otra con fotos, y la más grande, con correspondencia. El primer correo de hace casi 3 años. Estimado Javier, gracias por aceptar revisar mi caso. Necesito urgentemente tu ayuda. Atentamente, Elena Morales. Una semana después. Javier, entiendo los riesgos, pero no tengo opción. Mateo necesita tratamiento y sin los documentos no nos aceptarán en la clínica. Con cada mensaje, el rostro de María se ensombrecía. Elena había huido de una zona de conflicto en América Central con su hijo pequeño, sin documentos, sin dinero, sin apoyo. Javier la ayudó con papeles. Javier, no sé cómo agradecerte. Mateo por fin recibe tratamiento. El doctor dice que estará bien. La correspondencia se volvía más frecuente y personal. Me alegra haber ayudado. Mateo es un niño increíble, muy listo. Fue una alegría verte ayer. Mateo no paró de hablar de cómo lanzaron una cometa juntos. María miraba la pantalla. Las letras se difuminaban. Abrió la carpeta de fotos. Elena, una mujer joven con ojos cansados pero vivos. Mateo, un niño rubio de 6 o 7 años. Y Javier, con una sonrisa cálida que María no veía en él desde hacía tiempo. Fotos de un picnic en un parque. Javier enseñando a Mateo a andar en bici. Elena soplando velas en un pastel. Mateo dormido en las rodillas de Javier. Parecían una familia. María cerró la carpeta, incapaz de seguir. Tomó el móvil y llamó a Carmen. ¿Qué pasa?, preguntó su amiga sin saludar. Tu voz me asusta. Empezó María, pero se detuvo. Decirlo en voz alta lo haría real. Javier tenía otra mujer, y parece que otra familia. Silencio al otro lado. ¿Qué?, exclamó Carmen. ¿Estás segura? ¿Una memoria en su coche? ¿Fotos, cartas? ¿Una tal Elena con un niño? Ay, amiga, ¿quieres que vaya? No, respondió María rápidamente. Lucía está en casa. Necesito pensar. No hagas nada impulsivo, dijo Carmen, pasando a su tono práctico. Podrían ser parientes. ¿Parientes?, se burló María amargamente. ¿Que escondió durante años? ¿Y los documentos qué son? Parece que falsificaba papeles. Esto es serio, cortó Carmen. No hagas nada por teléfono. Lo primero es esa mujer y el niño. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, admitió María. Esa noche no durmió, atormentada por frases de los correos, sonrisas de las fotos, las insinuaciones del gerente. Por la mañana, el comprador del coche pospuso la cita para el día siguiente, lo que le dio un respiro. Lucía salió temprano, dejando una taza de café intacta y un pan mordido, algo inusual en ella. María volvió al ordenador. Ahora, con el shock inicial atenuado, podía pensar con claridad. Javier ayudaba a refugiados con documentos, eso era un hecho. Entre ellos estaba Elena, con quien parecía haber tenido una relación personal. Pero, ¿era ella la causa de sus problemas financieros? Revisó las cuentas bancarias, transferencias regulares a una cuenta, 2 veces al mes, pequeñas pero acumuladas en una suma considerable. El destinatario solo tenía iniciales: EM. Probablemente Elena. María sintió una punzada de rabia. Mientras ella ahorraba para la universidad de Lucía, Javier mantenía en secreto a otra mujer y a un niño.
¿Y si ese niño era suyo? La idea la golpeó. Volvió a las fotos, examinando al niño. Cabello rubio, nariz respingona, ojos similares a los de Lucía a esa edad. Las lágrimas, ausentes desde el funeral, brotaron. Lloró por la traición, la rabia, la confusión. ¿Quién era él realmente? ¿Y ella, quién era, viviendo 14 años con un desconocido? Cuando las lágrimas cesaron, tomó una decisión. Debía conocer toda la verdad. Encontró un archivo con una dirección, una calle en un barrio obrero de Madrid, lejos de su zona. Anotó la dirección, se vistió y salió decidida. El trayecto duró casi 1 hora. El barrio era típico de la periferia, edificios grises, parques infantiles desgastados, tiendas con letreros llamativos. Estacionó frente al edificio y esperó, sin saber qué buscaba. Ver a Elena, hablar con ella. Hola, soy la viuda del hombre con el que tal vez tuviste un romance. Cerca del atardecer, un taxi se detuvo. Una mujer joven con bolsas de supermercado salió. María la reconoció al instante. Elena, algo más delgada, con el pelo recogido, pero inconfundible. Su corazón se aceleró. Quiso salir, llamarla, pero no pudo moverse. Solo observó cómo Elena entraba al edificio. La próxima vez, pensó, arrancando el coche. Pero el destino quiso otra cosa. Al volver a casa, encontró a Lucía frente a su ordenador, con los correos de Elena abiertos. ¿Qué es esto? Su voz temblaba de furia. ¿Quién es esta mujer y por qué papá le escribe esas cosas? María se quedó en la puerta, sin saber qué decir. La verdad que la había golpeado horas antes ahora estaba frente a su hija, cruda y brutal. Lucía, escucha. No, escúchame tú, gritó Lucía, levantándose con los puños apretados. Siempre fuiste dura con papá, y ahora que no está, ¿ensucias su memoria con esta basura? No lo creo. No creo que papá pudiera engañarnos. Es un error, o lo inventaste para justificar que vendes sus cosas. Su rostro se llenó de lágrimas. Empujó a María y se encerró en su cuarto, dando un portazo que hizo temblar las paredes. María se sentó frente al ordenador. En la pantalla, un correo de Javier. Querida Elena, no puedo esperar a nuestro próximo encuentro. Te extraño a ti y a Mateo cada día. Cerró el archivo y apagó el ordenador. Mañana iría a ver a Elena y enfrentaría la verdad. La mañana la recibió con dolor de cabeza y pesadez. Apenas durmió, reviviendo la pelea con Lucía y anticipando la charla con Elena. Lucía no salió de su cuarto. María llamó a su puerta, pero solo oyó sollozos. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una nota. Me voy con la abuela unos días. No llames. A casa de su suegra, Isabel, con quien nunca se llevó bien. Isabel consideraba que María, una simple profesora, no estaba a la altura de su hijo. Quizás sea lo mejor, pensó María. Se arregló con cuidado, como para una entrevista importante. Maquillaje discreto, vestido sobrio, cabello recogido. Una armadura para enfrentar a la supuesta amante de su marido. ¿Amante? Las cartas sugerían cercanía, pero ¿eran amantes en el sentido literal? ¿O la ayuda de Javier era compasión por una mujer en apuros? ¿Y Mateo podía ser hijo de Javier? Sacudió la cabeza, apartando las dudas. Demasiadas preguntas, pero hoy tendría respuestas. El trayecto al barrio de Elena fue interminable. Desde el autobús, veía cómo Madrid cambiaba del centro elegante a los bloques obreros. ¿Por qué Javier pasaba tanto tiempo aquí? Nunca mencionó este lugar. Las preguntas crecían. Cuanto más pensaba, más se daba cuenta de lo poco que sabía de la vida interior de su esposo. Bajó en la parada, comprobó la dirección. 300 metros hasta el edificio de Elena. El viento agitaba las hojas. Sonaba música a lo lejos. Unos adolescentes reían en un parque. Un día normal para todos, menos para ella. Inspiró hondo y caminó hacia el edificio. Segundo portal, 7º piso.
Apartamento 208. El ascensor subía lento, chirriando. María se miró en el espejo empañado. Rostro pálido, mirada fija, un rostro extraño. ¿Quién eres ahora, María?, se preguntó en silencio. La puerta del ascensor se abrió. El apartamento 208 era el tercero. Una puerta blanca común con mirilla. María dudó unos segundos, luego tocó el timbre. Silencio. Tocó de nuevo. Pasos, luego una voz infantil. ¿Quién es? Su voz tembló. Busco a... El cerrojo chasqueó. La puerta se abrió. Un niño rubio de 7 u 8 años la miró con curiosidad. Mamá volverá pronto. Fue por pan. Pasa, puedes esperarla. María parpadeó, sin palabras. No había duda. El niño era idéntico a Javier. El mismo cabello claro, los mismos ojos, las mismas mejillas con hoyuelos al sonreír, como lucía a su edad. ¿Pasa algo con mamá?, preguntó el niño, notando su mirada. No, yo solo soy una conocida. Mateo, ¿verdad?, dijo, y el niño asintió, sorprendido. ¿Cómo sabes mi nombre? María se quedó en blanco. No había pensado en esto. Me lo dijo el tío Javier, respondió, optando por lo más simple. El rostro del niño se iluminó. ¿Conoces al tío Javier? ¿Cuándo vendrá? Prometió llevarme al parque de atracciones, pero mamá dijo que se fue lejos. A María se le cortó la respiración. Tío Javier, no papá. Y parecía no saber de su muerte. Sí, él, empezó, sin saber cómo seguir. Mateo, ¿quién es? Una voz femenina sonó desde el pasillo. Elena entró con una bolsa de supermercado. Al ver a María, se quedó petrificada. La bolsa cayó, y manzanas rodaron por el suelo. Yo recojo, exclamó Mateo, agachándose. Elena no prestó atención a las manzanas. Miraba a María con ojos llenos de miedo. ¿Tú eres... María? María sintió que el suelo se desvanecía. Elena sabía quién era. Sí, respondió, esforzándose por mantener la compostura. Tenemos que hablar. Elena miró a su hijo. Mateo, ve a tu cuarto. Tengo que hablar con la tía María. El niño quiso protestar, pero la voz de su madre lo detuvo. Lanzó una última mirada curiosa a María y se fue. Elena llevó a María a la cocina, pequeña pero acogedora, con cortinas florales y dibujos infantiles en el refrigerador. Una taza de café a medio tomar y un libro de inglés estaban sobre la mesa. Siéntate, dijo Elena, señalando una silla. Sabía que este día llegaría, pero no tan pronto. María se sentó, con las rodillas temblando. ¿Sabías de mí? Elena asintió, bajando la vista. Javier nunca ocultó que estaba casado. Desde el principio supe que tenía esposa y una hija. Y yo no sabía de ti, dijo María, con voz apagada. ¿Y Mateo? Al mencionar al niño, Elena se tensó. Escucha, entiendo lo que sientes, pero no es como... ¿Es hijo de Javier?, interrumpió María. Elena la miró largo rato, luego asintió lentamente. Sí, una palabra, como una sentencia. María sintió que le faltaba el aire. ¿Cuántos años tiene? 8, pronto 9. María calculó rápido. 9 años atrás, llevaban 5 años casados, y Lucía tenía 8. Tragó saliva. ¿Cómo pasó? Elena suspiró. Es una larga historia. Yo trabajaba en una oficina que tramitaba documentos para inmigrantes. Todo legal, aclaró rápido. Javier era cliente, no para él. Ayudaba a un amigo de otro país a obtener la ciudadanía. Nos conocimos, empezamos a hablar. Tuvimos un breve romance. Cuando supe que estaba embarazada, se lo dije. Él estaba en shock. Dijo que tenía familia, una hija, que no podía dejarlo todo. María escuchaba con los ojos cerrados, como si eso aliviara el dolor. No le pedí que dejara a su familia, continuó Elena. Dije que podía sola. Él sugirió un aborto. Me negué. Terminamos. Luego nació Mateo,
Lo crié sola. Hace 3 años hubo un conflicto en mi ciudad natal. Problemas con mis documentos. Me amenazaban con deportarme junto a Mateo. En desesperación, busqué a Javier. Sabía que trabajaba en un banco, en un buen puesto. Pensé que podría ayudar con la legalización, al menos por el niño. Hizo una pausa, bebió agua. Él ayudó, primero con los papeles, luego Mateo enfermó, necesitaba un tratamiento caro. Javier empezó a ayudarnos económicamente, después quiso ver a su hijo. Primero solo preguntaba, luego venía. Y luego volvieron a ser amantes, completó María. Para su sorpresa, Elena negó con la cabeza. No, no como piensas. Había cercanía, sí, pero no física. Él quería a Mateo, y creo que a mí también, pero nunca prometió dejarlas. María la miró, incrédula. Leí los correos. Querida, te extraño cada día. Elena sonrió débilmente. Javier era complicado. Creo que nos amaba a las dos, de formas distintas. A ti como esposa, madre de su hija, parte de su vida oficial. A mí, como un recuerdo de otra vida libre que pudo tener. Y a Mateo, claro. Hizo una pausa. ¿Sabes? Decía que Mateo se parecía mucho a Lucía a esa edad. Mostraba fotos. María se encendió. ¿Te enseñaba fotos de nuestra hija? Sí, respondió Elena. Estaba orgulloso de ella. Decía que era talentosa y terca, como tú. María no supo qué decir. Todo era tan confuso, tan equivocado. Una vida dividida en dos. 2 hogares, 2 mujeres, 2 hijos. ¿Y los demás? Preguntó. Vi archivos. Ayudaba a mucha gente con documentos. Elena asintió, con un destello de orgullo. Sí, cuando le conté mis problemas, lo difícil que era para los refugiados obtener estatus legal, se apasionó. Empezó ayudando con asesorías, usando sus contactos. Luego hizo más. En los últimos 2 años, ayudó a decenas de personas. Ilegalmente, señaló María. Lo que hacía era un delito. Ayudaba a familias con niños, mujeres que podían acabar en la calle, dijo Elena con amargura. Técnicamente era ilegal, pero moralmente, no terminó. El silencio pesó. Las 2 mujeres, tan distintas y tan similares, evitaban mirarse. ¿Sabes que murió de un aneurisma?, preguntó María. Elena asintió, con lágrimas. Sí, se quejaba de dolores de cabeza los últimos meses. Le insistí que fuera al médico, pero lo postergaba. Trabajaba demasiado, estaba nervioso. ¿Por qué no fuiste al funeral? La pregunta salió sola. Elena la miró, sorprendida. ¿Cómo podía? No habría sido correcto contigo y con Lucía. María sintió una extraña gratitud hacia esa mujer que, a pesar de todo, mostró un tacto que pocos tendrían. Desde la habitación de Mateo se oyó algo caer, luego su voz. «Mamá, ¿ya puedo salir?» «Un poco más pequeño», respondió Elena. Luego miró a María. «¿Qué harás ahora?» «No lo sé», admitió María. «Vine pensando que te odiaba, que destruiste mi familia, que robaste a mi marido, pero ahora veo que eres tan víctima como yo». Negó con la cabeza. «No sé». Se levantó para irse, pero se detuvo. Javier dejó deudas. En el banco insinuaron gastos personales. Elena pareció sorprendida. ¿Deudas? Nunca pensé. Las sumas que nos daba eran pequeñas, regulares. No creí que las tomara prestadas. Ambas callaron, intuyendo otra capa en la historia. Tal vez ese dinero iba a su actividad, sugirió Elena. Trámites, sobornos. Sonaba lógico. Javier probablemente gastaba mucho en su caridad secreta para no tocar el presupuesto familiar. Probablemente, dijo María. Se volvió en la puerta. Believes. Elena, gracias por tu honestidad. Elena sonrió débilmente. Javier siempre decía que eras fuerte, más de lo que crees. Esas palabras resonaron en María durante el regreso a casa.
El apartamento la recibió vacío. Lucía no había vuelto. María no lo esperaba. Necesitaba tiempo para procesar todo. Entró al despacho de Javier, una habitación que antes le parecía territorio prohibido. Ahora entendía por qué. Se sentó frente al ordenador. La contraseña era el cumpleaños de Lucía. ¿O no? Tal vez era el de Mateo. Nacieron con un año de diferencia. Para su sorpresa, funcionó. En el escritorio había pocas carpetas. Trabajo, documentos, fotos. Revisó, trabajo, documentos bancarios normales, presentaciones, tablas. En documentos, facturas, seguros. Nada raro. Pero fotos era diferente. Subcarpetas con fotos familiares, ordenadas por años. Abrió una de su viaje a Cádiz hace 3 años. Javier, ella y Lucía, sonriendo al atardecer. Una familia feliz, ahora falsa. Iba a cerrar la carpeta, pero vio una subcarpeta titulada Archivo. Al abrirla, encontró decenas de archivos, pasaportes, certificados de nacimiento, permisos de trabajo, todo impecable, pero falso. Cada documento representaba una vida, una esperanza desesperada. Javier ayudaba a esas personas, rompiendo la ley, arriesgando su libertad, la de su familia, otra faceta de un hombre que no conocía. Un ruido en la puerta la sobresaltó. Cerró el portátil y miró al pasillo. Lucía, pálida, con ojos rojos, estaba en la puerta del despacho. «¿Qué haces hurgando en las cosas de papá?», preguntó con desafío. María se enderezó. «Sí, y te sugiero que las veas también, para descubrir más cosas turbias sobre él». «No, gracias», replicó Lucía. «Escucha». María dio un paso hacia ella, pero Lucía retrocedió. «Hoy vi a Elena». Lucía se quedó inmóvil. ¿Con esa mujer de los correos? ¿Para qué? Para saber la verdad, y creo que tú también deberías. «No quiero saber nada», gritó Lucía. «No quiero que papá fuera un mentiroso, un traidor. Es un error, o lo inventaste para justificar que vendes sus cosas». Su rostro se llenó de lágrimas. Corrió a su cuarto, dando un portazo. María suspiró. Tarde o temprano debían hablar. Mejor ahora, con las cartas sobre la mesa. Elena tiene un hijo, Mateo. Tiene 8 años y es tu hermano. Lucía palideció, se tambaleó y se apoyó en la pared. «No», susurró. «No es verdad. Lo vi hoy», continuó María suavemente. «Se parece mucho a ti. El mismo cabello claro, los mismos hoyuelos al sonreír». Lucía se tapó los oídos. «Basta, no quiero escucharlo». Corrió a su cuarto y se oyó el ruido de cajones. Media hora después, salió con una mochila. «Me quedo con la abuela. No sé cuánto. No llames». «Lucía, por favor, hablemos». «No hay nada que hablar», cortó ella. «Siempre odiaste a papá. Siempre lo criticaste. Ahora te alegras de encontrar basura sobre él para justificarte». Esas palabras dolieron más que todo lo que María había descubierto. «Eso no es cierto, y lo sabes», dijo quedamente. «No sé nada», respondió Lucía, amarga. «Ni de ti, ni de papá. Todo lo que creía real es mentira». Salió, dejando a María inmóvil en el pasillo. Luego, volvió al despacho. Abrió los documentos y los estudió metódicamente, intentando armar la vida de un hombre que durmió a su lado, pero era un extraño. En un cajón encontró un sobre cerrado con su nombre, escrito con la letra firme de Javier. Lo miró largo rato antes de abrirlo. Dentro, una carta en papel del banco. «Querida María, si lees esto, algo salió mal. Tal vez ya no estoy, o la verdad salió a la luz de otra forma. Empiezo por lo principal. Siempre te amé, aunque mis actos hagan difícil creerlo. Tú y Lucía son lo más importante en mi vida. Pero debo confesar, hace años cometí un error. Tengo un hijo con otra mujer, Elena, una refugiada. Cuando supe del niño,
Ya había vuelto contigo. Éramos felices tras un periodo difícil. No podía destruir eso, no podía herirlas. Decidí olvidarlo, convencerme de que era lo mejor. Apoyé a Elena y al niño con dinero, pero no participé en sus vidas. Hace 3 años, Elena reapareció. Su hijo, mi hijo, estaba enfermo. Enfrentaban una deportación. No pude darles la espalda. Empecé a ayudar, primero con dinero y contactos. Luego me involucré más. Formé parte de una red que ayuda a refugiados sin documentos, familias en situaciones desesperadas. Lo que hice es ilegal. Falsificación, sobornos. Si se descubre, habrá consecuencias graves. Arriesgué no solo mi libertad, sino el bienestar de nuestra familia. No hay excusa. Últimamente me siento mal. Dolores de cabeza, debilidad. Hice exámenes a escondidas. El diagnóstico es un aneurisma cerebral. Los médicos dicen que necesito cirugía, pero es arriesgada. Quise contarte todo, de Elena, de Mateo, de mi actividad. Iba a hacerlo tras el cumpleaños de Lucía, para no arruinarlo. No sé si tendré el valor. Si algo me pasa, cuida de ellos. No de Elena, ella es fuerte, pero de Mateo. Él no tiene culpa. Y protege a Lucía de cualquier problema por mi actividad. Los documentos comprometidos están en una caja de seguridad. La llave está en el cajón derecho, en la caja de madera. Perdóname, si puedes. No lo merezco, pero lo espero. Siempre tuyo, Javier. María dejó la carta en su regazo. Las lágrimas corrían sin que las notara. Todo encajaba. La doble vida, su enfermedad, su secretismo. La carta estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. No tuvo valor o tiempo para confesar. Se acercó al cajón, abrió la caja de madera, un regalo suyo por su 5º aniversario, y encontró la llave con el número de la caja. Mañana iría al banco. Hoy debía ocuparse de Lucía. La casa de Isabel siempre le generó sentimientos encontrados. Grande, con un jardín impecable, pero fría, como su dueña. Tocó el timbre, nerviosa, sin avisar. La empleada la llevó al salón. Isabel, con su postura perfecta y vestido elegante, bordaba en un sillón. «María, qué sorpresa», dijo sin levantarse. «Hola, Isabel, vine por Lucía». La suegra dejó el bordado. «Lucía no quiere hablar contigo. Está muy alterada». «Lo sé», María respiró hondo, «pero necesita saber toda la verdad». «¿La verdad?», Isabel alzó las cejas. «¿Que mi hijo tuvo supuestas aventuras? Lucía me contó tu fantasía». «No es fantasía», dijo María con firmeza. «Javier tuvo un hijo con otra mujer. Tiene 8 años, se llama Mateo. Conocí a su madre, vi al niño. El parecido es innegable». Isabel palideció, mostrando emoción por primera vez. «Imposible. Javier nunca...». Yo también lo creí. María sacó una foto impresa de la memoria. Javier con Elena y Mateo. Isabel se puso las gafas. Miró la imagen largo rato. «Dios mío», susurró. «Se parece tanto a Javier de pequeño». «Y a Lucía también», asintió María. Isabel devolvió la foto. Sus manos temblaban. «¿Por qué viniste? ¿Para regodearte? ¿Para mostrar que mi hijo no era perfecto?» «No», respondió María, cansada. «Vine porque Lucía debe saber la verdad sobre su padre, su hermano, y porque Javier querría que fuéramos una familia, a pesar de todo». «¿Encontraste cartas?» Isabel se inclinó. «¿Dejó algo?» María asintió. «Unas semanas antes de morir, sabiendo de su enfermedad». El rostro de Isabel se hundió. Lo sabía y no me dijo. «No quiso preocuparnos», dijo María suavemente. Isabel rompió a llorar, un llanto contenido pero desgarrador. «Siempre fue así», dijo entre sollozos. «Nunca compartía sus problemas, desde niño. Yo solo, mamá. Pensé que lo conocía bien, pero no». María tocó su mano, incómoda. «Creo que ninguna lo conocimos realmente».
Isabel levantó la vista, con ojos enrojecidos. Te amaba, ¿sabes? Incluso en ese tiempo difícil antes de su traslado, decía que eras lo mejor que le pasó. María sintió un nudo en la garganta. ¡Qué ironía! Escuchar eso de una suegra que siempre la menospreció. ¿Gracias? Fue todo lo que pudo decir. Lucía está en el jardín, dijo Isabel, secándose las lágrimas. Ve con ella. Debes saber la verdad de ti. Lucía estaba en una banca entre rosas, con auriculares, dibujando en un cuaderno, su refugio de siempre. Al ver a María, se giró. María se sentó a su lado, tocando su hombro. Lucía se quitó los auriculares. Te pedí que no vinieras. Encontré una carta de papá, dijo María quedamente. La escribió antes de morir. Creo que debes leerla. Le tendió el sobre. Lucía lo miró sin tomarlo. ¿Es sobre esa mujer, el niño? Sí, pero también sobre sus sentimientos por nosotras. ¿Por qué ocultó la verdad? Lucía tomó la carta. La leyó. Su rostro pasó del recelo al shock, luego a una profunda tristeza. Realmente estaba enfermo, sabía que podía morir. Susurró. Probablemente, dijo María. Un aneurisma es grave. Los médicos lo habrían advertido. Quería contarnos después de mi cumpleaños, dijo Lucía. María la abrazó. No quería esconderlo para siempre. No tuvo tiempo. Lucía se hundió en su hombro, llorando como no lo había hecho ni en el funeral. María la abrazó, dejando que desahogara todo. Estoy tan enfadada con él, dijo Lucía entre sollozos, y lo extraño tanto. Lo sé, cariño, yo también. Estuvieron abrazadas bajo el susurro de las hojas. ¿Y cómo es, ese niño?, preguntó Lucía, más calmada. ¿Mateo? María sonrió, con los ojos húmedos. Es guapo, rubio como tú a su edad, abierto, le encanta dibujar. Su casa está llena de sus dibujos. ¿Sabe de papá? Lucía se secó las lágrimas. Sabe que Javier era alguien cercano, pero no que murió. Elena le dijo que se fue lejos. Lucía jugueteó con un pendiente, regalo de Javier. Me gustaría conocerlo. ¿Se puede? María miró a su hija con sorpresa y orgullo. Claro, si realmente lo quieres, puedo hablar con Elena. Quiero, dijo Lucía con firmeza. Si es mi hermano, papá querría que nos conociéramos. María la abrazó más fuerte. Estoy orgullosa de ti. Eres más sabia que yo a tu edad. Ves lo importante, no te aferras al rencor. No sé, suspiró Lucía. Aún estoy muy enfadada con papá, y contigo por soltarme todo esto. Lo entiendo, y lo siento, asintió María. Estaba en shock, no sabía cómo manejarlo. Lucía la miró, como viéndola por primera vez, no como madre omnipotente, sino como una persona tan perdida como ella. Vámonos a casa, propuso María. Mañana iremos al banco por los documentos de la caja, y luego decidiremos qué hacer. Lucía asintió. Hay que despedirnos de la abuela. En el salón, Isabel las esperaba, con su expresión impenetrable, solo traicionada por los ojos enrojecidos. ¿Se van?, preguntó. Sí, abuela. Lucía la abrazó torpemente. Vendré el fin de semana, prometo. Isabel miró a María por encima de su nieta. María sonrió débilmente. Por primera vez en 14 años, sintieron un entendimiento tácito. En casa, Lucía se encerró en su cuarto, pidiendo estar sola. María no insistió. Ambas necesitaban tiempo. Se sentó en el salón, mirando fotos familiares. ¿Eran reales esos momentos felices, o Javier ya vivía su doble vida? Sonó el móvil. Era Carmen. Hola, perdona que no te llamé, dijo María. Ya iba a ir con la policía, bromeó Carmen, preocupada. María resumió los últimos días, el encuentro con Elena, la carta, la reconciliación con Lucía. ¿Y ahora?, preguntó Carmen. No lo sé. Mañana recogeré los documentos de la caja. Quiero entender si hay riesgos para Lucía o para mí.
¿Y esa mujer, Elena, qué harás con ella? María pensó. Ya no sentía odio, sino una extraña solidaridad. Ambas amaron al mismo hombre, ambas fueron engañadas, y ahora debían seguir adelante. Nada malo, respondió. Lucía quiere conocer a Mateo. Creo que es lo correcto. Vaya, silbó Carmen. Me sorprendes, amiga. Yo en tu lugar. ¿Qué? Preguntó María. No sé, tal vez haría lo mismo. ¿Qué sentido tiene odiarlos? Son víctimas también. María sonrió. Carmen siempre sorprendía con su perspicacia bajo su brusquedad. Oye, ¿quiero que venga con una botella de vino? Ofreció Carmen. No, gracias. Lucía está aquí, no está para visitas, y yo necesito pensar. Como quieras, pero llámame cuando sea. María se quedó en el silencio del salón, pensando en el banco. ¿Qué habría en la caja? ¿Cuán serios eran los asuntos de Javier? ¿Cómo proteger a Lucía? La puerta de Lucía se abrió. Asomó la cabeza. «Mamá, ¿vas a cocinar? Tengo hambre». María sonrió. Una pregunta tan cotidiana, casi normal. Claro, ahora preparo algo. Tal vez podrían superarlo. Construir algo nuevo de los pedazos. No perfecto, pero real. Por la mañana, María fue al banco. Lucía quiso ir, pero María insistió en que se quedara, por si los documentos eran delicados. El empleado verificó su identidad como heredera y la llevó a una sala. ¿Necesitará tiempo para revisar?, preguntó. Sí, por favor. Estaré cerca, presione el botón cuando termine. Sola, María abrió la caja. Una carpeta gruesa, varias memorias USB y un sobre sellado con las iniciales de Lucía. Abrió la carpeta. Copias de documentos falsos, extractos bancarios, nombres y contactos de personas que Javier ayudó, decenas, tal vez cientos, familias de zonas de conflicto. Si esos papeles llegaban a la policía, Javier habría enfrentado graves cargos, pero ya no estaba. ¿Y qué hacer con los que quedaban, con ella y Lucía, ligadas financieramente a esa actividad? Cerró la carpeta, tomó el sobre de Lucía, pero no lo abrió. Era un mensaje personal de padre a hija. Pensó, destruir los documentos, guardarlos como prueba de que Javier ayudaba a otros, no solo gastaba en una amante, o entregarlos a alguien que continuara su labor. La última idea la detuvo. ¿Continuar su labor? Ella, una profesora de idiomas que nunca infringió ni una multa de tráfico, ¿pensando en actividades ilegales? Pero no era la ilegalidad lo que la atraía, sino el propósito. Ayudar a los desesperados, ser su última esperanza. Guardó todo, presionó el botón y salió. Debía enfocarse en unir lo que quedaba de su familia. Llamó a un número que Elena le dio. «¿Hola?», respondió una voz cauta. «Elena, soy María. Mi hija quiere conocer a Mateo. ¿Es posible?». Pausa. «Sí, claro. Mateo pregunta mucho por los hijos del tío Javier. ¿Cuándo quieren venir? ¿Hoy, a las 5? Bien, los esperamos». Al colgar, María sintió un alivio inesperado. Por primera vez en semanas, el peso no era la muerte de Javier ni las deudas, sino sus secretos. Ahora, con la verdad al descubierto, podían empezar de nuevo, no como antes, sino de forma diferente, sin mentiras ni sombras. Recordó una de sus últimas charlas con Javier. Parecía cansado, distraído. ¿Todo bien?, le preguntó. «Pienso mucho últimamente», dijo él, «en lo que importa, en lo que dejamos atrás». Ahora entendía. En casa, Lucía se miraba al espejo, nerviosa, arreglándose el cabello. Recordaba tanto a Javier, la misma chispa decidida en los ojos, el mismo hombro firme al estar ansiosa. «¿Cómo estoy?», preguntó. «Perfecta», sonrió María. «No hacía falta tanto arreglo, es solo conocer a mi hermano del que supe hace 3 días», interrumpió Lucía, nerviosa pero sin enojo. «No todo saldrá perfecto hoy», dijo María suavemente. «Es solo el primer encuentro. Hay tiempo». «Lo sé.
Lucía respiró hondo. Solo quiero que salga bien, por papá y por mí. No tienes que forzarte a querer a Mateo solo porque es tu hermano. Date tiempo para sentir lo que realmente sientes. ¿Y tú?, preguntó Lucía, mirándola en el espejo. ¿Qué sientes de verdad al pensar en conocerlos? ¿Estás lista? María dudó. Podía mentir, pero Lucía merecía la verdad. No lo sé. Parte de mí sigue enfadada con papá, con Elena, con todo. Parte teme este encuentro. Pero otra parte entiende que ellos también son víctimas, y Mateo no tiene culpa. Lucía asintió, como si esperara esa respuesta. Vamos, resolvamos esto allá. En el taxi hacia la casa de Elena, Lucía callaba, apretando un paquete, un regalo para Mateo. Elena abrió la puerta al instante, como si las esperara. Estaba pálida, con una sonrisa nerviosa, en un vestido sencillo pero cuidado. «Hola, pasen, por favor». Hubo una pausa incómoda. Ya se habían visto, pero entonces hablaron de Javier. Ahora debían interactuar directamente, sin él como nexo. La casa estaba más ordenada que la última vez, con flores frescas y cortinas nuevas. Elena se había preparado. «¿Dónde está?», empezó Lucía, mirando alrededor. «Mateo está en su cuarto, un poco nervioso», dijo Elena. «Le dije que vendría una invitada especial, su hermana». Pronunció hermana con cautela, como probándola. «¿Cómo reaccionó?», preguntó María, tensa. Hizo 1000 preguntas. Sonrió Elena. ¿Por qué no sabía de ella? ¿Por qué no venía antes, si se parecía a él? «¿Y le dijiste que su padre murió?», preguntó Lucía en voz baja. Elena negó, evitando la mirada de María. «No aún. Quise hablar con ustedes primero. Mateo no sabe que Javier era su padre. Lo veía como un amigo cercano. Si le digo que era su papá y que murió, temo que sea demasiado». Lucía frunció el ceño, procesando. «Entonces, ¿no puedo llamarlo mi hermano?». «Puedes», dijo Elena rápido. Le expliqué que Javier tenía una hija que quería conocerlo. Sabe que están conectados, pero iremos contándole todo poco a poco. María sintió irritación. Más secretos, más medias verdades. ¿No era eso lo que las llevó aquí? «¿Cuándo estará listo?», preguntó, más dura de lo que quería. «¿No estás repitiendo el error de Javier, postergando la verdad?». Elena se sonrojó. «No es lo mismo», dijo con firmeza. «Javier les ocultó la verdad a ustedes, adultas. Yo protejo a un niño de algo que podría abrumarlo. Mateo es muy sensible». «Mamá», Lucía tocó el hombro de María. «Elena tiene razón. Hoy solo conozcámoslo, lo demás lo resolveremos después». María respiró hondo, calmándose. Lucía tenía razón. No valía la pena empezar con conflictos. «Está bien, hagámoslo así». Elena asintió aliviada y fue hacia la habitación de Mateo, pero la puerta se abrió antes. Apareció Mateo, rubio, con una camisa y jeans, mirándolas con ojos curiosos. «Hola», dijo tímidamente. «¿Tú eres la tía María? Te recuerdo». Luego miró a Lucía. «¿Y tú eres Lucía? Mamá dijo que eres mi hermana». Lucía sonrió, incómoda. «Sí, soy Lucía. Hola, Mateo». El niño se acercó, estudiándola. «¿Es verdad que dibujas? Mamá dijo que lo haces bien». «Sí», asintió Lucía. «Estudio en una escuela de arte». «Genial». El rostro de Mateo se iluminó. «¿Puedo ver tus dibujos?». «Claro». Lucía sacó su móvil y mostró fotos de sus trabajos. El hielo se rompió. María y Elena se miraron, con algo de alivio, aunque la tensión persistía. «Tomemos un té», propuso Elena. «Hice un bizcocho». María la siguió a la cocina, notando lo incómodas que estaban. Mientras Elena preparaba el té, María miró los dibujos en el refrigerador. «Realmente tiene talento», dijo, intentando aligerar el ambiente. «Como Lucía a su edad». «Javier también lo decía», respondió Elena sin volverse. «Genética, supongo».
El silencio volvió, pesado. Mencionar a Javier y comparar a los niños resaltaba lo extraño de su situación. Elena. María rompió el silencio. Quiero discutir algo sobre las finanzas. Elena se tensó. Nunca pedí dinero a Javier. Él insistía en ayudar a Mateo. No voy a pedirte nada. No es eso, interrumpió María. Javier dejó deudas, pero tras su muerte, tengo derecho a un seguro, una suma considerable. Creo que es justo que parte sea para la educación de Mateo. Elena se giró, con un destello de ofensa. No, no puedo aceptar caridad. No es caridad, replicó María, conteniendo su irritación. Es para Mateo, el hijo de Javier. Estoy segura de que él lo querría. Puedo mantener a mi hijo sola, dijo Elena, obstinada. Siempre lo he hecho. No se trata de si puedes o no. María intentó calmarse. Mateo tiene derecho a parte de la herencia de su padre, igual que Lucía. Elena calló, luchando con sus emociones. Escucha. María suavizó el tono. Entiendo tu orgullo, pero esto no es sobre nosotras, es sobre el futuro del niño. ¿Quieres negarle oportunidades por principios? No fue el enfoque más delicado, pero funcionó. Elena se sentó, con los hombros caídos. Todo es tan complicado, dijo. Temo que si acepto, cambiará algo, que empezarás a decirme cómo criar a Mateo, o él pensará que no puedo sola. No intervendré en tu relación con tu hijo, aseguró María. Solo quiero que tenga las mismas oportunidades que Lucía. Desde el salón se oyó la risa de Lucía y Mateo. Ambas escucharon, sorprendidas por lo natural que sonaba. Está bien, dijo Elena. Hablemos de esto, pero no hoy. No prometo aceptar, necesito pensarlo. Es justo, asintió María. Volvieron al salón. Lucía y Mateo estaban en el sofá, mirando dibujos en el móvil. Entonces, ¿también te gustan las historias de dragones?, preguntaba Mateo con ojos brillantes. Claro, respondió Lucía. A tu edad tenía una colección de libros sobre dragones. Algunos los tengo aún, te los puedo prestar. María observaba, sorprendida y con una alegría callada. Parecían amigos de siempre. Tengo algo para ti, dijo Lucía, sacando el paquete. Mateo lo abrió emocionado. Un set de lápices profesionales y un cuaderno de cuero. ¡Guau!, exclamó. Gracias. Abrazó a Lucía que, tras un instante de sorpresa, lo abrazó también. Pensé que podríamos dibujar juntos, propuso Mateo. Tengo un cuaderno que me dio el tío Javier para mi cumpleaños. Lo guardo para ocasiones especiales. Al mencionar a Javier, la atmósfera cambió. Lucía miró a María. Elena se tensó, pero Mateo no lo notó, corriendo por su cuaderno. Se parece tanto a Javier, dijo Lucía cuando él se fue. Los mismos gestos, la forma de hablar. María asintió. El parecido dolía y consolaba a la vez. La tarde pasó sorprendentemente bien. Tomaron té con bizcocho. Lucía y Mateo dibujaron, mientras María y Elena hablaban con cautela de la escuela, los hobbies de los niños, el clima, todo menos lo que las unía. Al despedirse, Mateo parecía triste. ¿Volverán pronto?, preguntó, mirando de Lucía a María. Claro, respondió Lucía antes que María. Si tu mamá está de acuerdo, puedo venir a veces, enseñarte técnicas de dibujo. Elena y María se miraron, compartiendo un entendimiento tácito. Los niños no debían sufrir. Por supuesto, asintió Elena. En el taxi de vuelta, Lucía dijo: pensé que sería más difícil. Mateo es un gran chico. Sí, lo es, coincidió María. Elena también parece buena persona, continuó Lucía, cautelosa. Se ve que cuida mucho de él. María miró por la ventana, no lista para hablar de sus sentimientos hacia Elena, demasiado contradictorios. Mamá, dijo Lucía, ¿qué había en la carta que papá dejó para mí, la de la caja? María se sobresaltó. No habían tocado el tema desde que Lucía tomó el sobre. Es personal,
dijo suavemente. No tienes que contar si no quieres. Lucía calló, mirando sus manos. Pidió perdón, dijo al fin, por no ser honesto, por no darme una familia completa. Habló de Mateo, dijo que quería que nos conociéramos, dijo que siempre nos amó, a ti y a mí, que esto no cambia, que nuestra familia era real. María sintió lágrimas subir. Javier, con todos sus errores, al menos intentó corregirlos, aunque tarde, torpemente. Creo que tenía razón, dijo, apretando la mano de Lucía. Nuestra familia era real, solo que incompleta, como descubrimos. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. ¿Qué somos ahora? María no supo responder. No eran la familia de antes, pero tampoco algo nuevo. Estaban en un cruce, buscando su camino. Estamos en proceso, dijo al fin. Y está bien. Los meses siguientes fueron duros y sorprendentes. Lucía visitaba a Mateo regularmente, llevándolo a exposiciones y museos. El niño florecía con ella, presentándola orgulloso como su hermana mayor. Las relaciones entre María y Elena seguían tensas. Llegaron a un acuerdo sobre la ayuda financiera. María abrió una cuenta para la educación de Mateo, y Elena aceptó una ayuda mensual pequeña para sus necesidades. Pero había conflictos. Cada decisión sobre Mateo era un campo de batalla. Elena reaccionaba mal a cualquier intento de María de influir, y María a veces sentía que Elena no valoraba su esfuerzo. Sin embargo, poco a poco encontraron un punto medio. Su duelo por Javier, la parte que cada una conoció y amó, las unía. A veces, tomando té mientras los niños jugaban, compartían recuerdos de él, cuidadosamente neutrales, pero construyendo una imagen más completa del hombre que unió sus vidas. Isabel jugó un papel inesperado en su acercamiento. Al principio, se negó a aceptar la otra familia de su hijo, pero tras conocer a Mateo, traído por Lucía, su postura cambió. «Tiene tanto de Javier», dijo una vez, con voz temblorosa, viendo al niño armar un modelo de avión. Como él de pequeño. Ese reconocimiento fue una bendición para su relación poco convencional. Isabel empezó a invitar a Mateo, comprarle regalos, interesarse por su escuela. Incluso invitó a Elena a tomar té. Encuentros que pasaron de tensos a más relajados. 6 meses después, María tomó una decisión clave. Los documentos de la caja la llevaron a una idea que se convirtió en un plan. A través de contactos de Elena, encontró una firma legal que ayudaba a inmigrantes de forma legal. Con parte del seguro de Javier, creó un pequeño centro benéfico donde las personas en apuros podían recibir ayuda jurídica gratuita. «¿Por qué lo haces?», preguntó Elena. «No es tu problema. Tal vez quiero entender por qué era tan importante para él, por qué arriesgó todo», respondió María. Era solo parte de la verdad. Crear el centro era construir un puente entre las dos vidas de Javier, completando su obra, pero de forma abierta, legal, sin secretos. En el aniversario de la muerte de Javier, fueron juntos al cementerio, María, Lucía, Elena, Mateo e Isabel. Fue la primera vez que Mateo supo la verdad, que el tío Javier era su padre y que no volvería. Lloró, abrazado a su madre, y luego dejó un dibujo en la tumba. «¿Soy huérfano ahora?», preguntó, mirando a María con ojos idénticos a los de Javier. «No», respondió ella, arrodillándose. «Tienes a tu mamá, que te ama más que nada. Tienes a tu hermana Lucía, a la abuela Isabel, y a mí, siempre que me necesites». Mateo la abrazó, confiado. María lo abrazó, sintiendo que algo se liberaba en su interior. Esa noche, sola frente a la ventana, pensó en Javier, en cómo su muerte y sus secretos cambiaron sus vidas. Aún había conflictos y compromisos por delante, pero por primera vez sintió que su camino tenía rumbo, que de los fragmentos podían construir algo nuevo, imperfecto, pero valioso. Las sombras del pasado seguían ahí, pero ahora sabía que no eran eternas, que podían convivir con la luz, haciéndola más profunda, más real. 2 años después,
María se ajustaba el cuello de la blusa frente al espejo. ¿Cómo estoy?, preguntó. Perfecta, sonrió Lucía, ahora estudiante de filología. No te pongas tan nerviosa, es tu proyecto. Ese día se inauguraba Esperanza, el centro de María, creado con el seguro de Javier y todo su corazón, un lugar donde inmigrantes recibían ayuda legal y social. En la entrada del edificio de 2 pisos ya estaban los invitados, voluntarios, futuros empleados, algunos periodistas. María buscaba con la mirada. Ahí están. Lucía señaló el coche de Isabel, del que bajaron Elena y Mateo. El niño, de 11 años, alto, con ojos serios pero con la chispa de su padre, se acercó. Perdón por el retraso, dijo Elena. Mateo no decidía qué corbata ponerse. La abuela dijo que en ceremonias importantes hay que llevar corbata, explicó Mateo, ajustándola. Estás genial, le guiñó Lucía, revolviéndole el pelo. Los niños se habían hecho amigos, a pesar de la diferencia de edad, compartiendo dibujos, paseos y exposiciones. La ceremonia fue breve. Un discurso de María, unas palabras de Elena, el corte de cinta. Los invitados recorrieron el edificio, discutiendo planes. Solas en la oficina de dirección, María y Elena miraban por la ventana a los asistentes. ¿Quién diría hace 2 años que abriríamos un centro juntas?, dijo María. Menos tras esos meses en que apenas hablábamos, añadió Elena, sonriendo. María asintió, recordando las tensiones, especialmente sobre la crianza de Mateo. Todo cambió un año atrás, cuando Mateo enfermó gravemente. María acudió al hospital de madrugada, estuvo junto a Elena, sosteniendo su mano mientras los médicos luchaban. Esa noche nació un entendimiento tácito, preocupación compartida, esperanza compartida, amor por el niño. ¿Sabes?, dijo Elena, mirando a Mateo charlar con Lucía. A veces pienso que Javier lo planeó, como si supiera que encontraríamos la forma de ser una familia. Familia, repitió María. La palabra aún sonaba extraña. Tal vez tengas razón. Él lo habría querido. Mamá. Mateo corrió hacia Elena con su móvil. Mira lo que Lucía ideó para el centro. Queremos pintar un mural en el patio, un árbol con los nombres de todos los que ayudaron, con la foto de papá en las raíces. Es una gran idea, sonrió Elena, acariciando su cabeza. Consúltalo con María, ella es la directora. Sabes que lo aprobaré, dijo María, especialmente si lo pintan 2 artistas tan talentosos. Mateo sonrió, luego miró su muñeca, donde llevaba un reloj de hombre, grande para él. La abuela Isabel nos espera con un pastel, exclamó. Dijo que no empezarán sin nosotros. Vayan, asintió María. Ya los alcanzo. Cuando se fueron, Elena sacó una cajita. Tengo algo para ti, de todos nosotros. María abrió la caja. Un brazalete plateado con un colgante en forma de llave. Es de Mateo, Lucía y mío, explicó Elena. La llave simboliza un nuevo comienzo y nuestra gratitud. Sin ti, esto no existiría. María se puso el brazalete, emocionada, y abrazó a Elena. Un abrazo sincero, el primero en años. La celebración continuó, íntima, con el pastel de Isabel, risas, historias del centro y planes futuros. Cuando los últimos se fueron, Elena y Mateo se prepararon para irse. Yo los llevo, ofreció Isabel. De paso dejo las cosas de Mateo. Este fin de semana se queda conmigo. Genial, agradeció Elena. Tengo mucha documentación pendiente. Yo me encontraré con amigos del instituto, dijo Lucía, abrazando a María. ¿No te molesta? No, diviértete, pero no tarde, sonrió María. Vio partir el coche de Isabel con Elena y Mateo, mientras Lucía se alejaba hacia un café cerca de la casa de Elena, un barrio donde ahora pasaba más tiempo. A veces, María sentía un leve temor, como si perdiera a su hija, que decía, Elena y yo pensamos, o Mateo me mostró. La calma era grata y inquietante, llena de pensamientos. María volvió al centro,
recorrió los pasillos, admirando el nuevo espacio, imaginando cómo se llenaría de historias al día siguiente. En su oficina, pequeña pero luminosa, con un escritorio junto a la ventana, estanterías y un sofá, había una foto en un marco sencillo. Javier, sonriendo en su 10º aniversario. La eligió porque lo mostraba como quería recordarlo, luminoso, sin la carga que llevaba. Se sentó, mirando la foto. El sol del atardecer bañaba la sala de un brillo casi místico. «Bueno, Javier», dijo en voz baja, como hablándole. «Lo hicimos. Abrimos el centro, todo legal, abierto, pero la esencia es la misma, ayudar a quienes no tienen a dónde ir». Hizo una pausa. «Estuve muy enfadada contigo, por la mentira, la doble vida, por no confiar en mí. A veces aún lo estoy. Hay días en que despierto y siento esa rabia, como al principio, cuando Mateo hace algo que me recuerda a ti, o cuando Lucía mira a Elena con la admiración que antes era para mí». Calló, ordenando sus pensamientos. «Pero luego recuerdo que tú sufriste más, dividido entre nosotras, intentando conciliar lo irreconciliable. Y he aprendido a ver en esta historia no solo dolor, sino también luz, aunque no siempre es fácil». Miró el cielo, teñido de rosa y dorado. «Mateo es un gran chico, no solo se parece a ti en lo físico, tiene tu pasión por ayudar, esa chispa cuando se entusiasma. Lucía lo adora, son como hermanos de toda la vida. Y, sorprendentemente, lo quiero de verdad. Al principio resistí, como si amarlo fuera traicionarme, pero entendí que es parte de ti, de nuestra familia rara. Elena, nuestra relación es compleja. No somos amigas, siempre habrá algo sin resolver, pero hemos aprendido a respetarnos, a encontrar compromisos». Hizo una pausa. «La vida es increíble, ¿verdad? A veces todo se derrumba, y de esos escombros surge algo nuevo, imperfecto, con cicatrices, pero valioso». Tocó la foto. «He aprendido a vivir de nuevo, Javier, no como antes, diferente, más pleno, más honesto. Sé el valor de la verdad, por amarga que sea, y del perdón». Su móvil vibró. Era Mateo. «Tía María», dijo, emocionado. «Solo quería darte las gracias. El centro es increíble. Lucía y yo planeamos el mural, y la abuela Isabel dice que haremos tu pastel de arándanos favorito el fin de semana. ¿Vendrás?» «Claro que sí», prometió María, con el corazón cálido. «Ahora, no hagas travesuras con la abuela». «Vale, vale», suspiró Mateo. «Hasta mañana». María miró el móvil apagado, luego la foto de Javier. «Todo estará bien, Javier», dijo. «No como lo planeamos, no como pudo haber sido, pero bien». Se levantó, fue a la ventana. El sol se había puesto, pero sus últimos rayos doraban los tejados. Mañana sería un nuevo día, con nuevas tareas, nuevas historias. Estaba lista, no sola, sino con su nueva, inesperada, pero auténtica familia. Las sombras del pasado seguían ahí, pero ya no la asustaban. Eran parte del cuadro de su vida, más complejo, más profundo, más real. Apagó la luz, cerró la puerta. Mañana comenzaba una nueva etapa, y estaba preparada. Queridos oyentes, ¿les gustó la historia? Apóyennos con un me gusta y suscripción. Compartan sus impresiones en los comentarios. Es la mejor forma de motivarnos a crear para ustedes cada día. Cuídense y sean felices.